Cuando el alma se asoma a la dualidad, lo primero que siente no es certeza, sino un temblor. Surge la duda, esa voz que nos dice: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si aquello que creo tan claro no es más que una perspectiva entre tantas? Y aunque a veces nos incomode, esa duda es la verdadera puerta. No aparece para humillarnos, sino para invitarnos a mirar más hondo. La duda es el crujido de la madera antes de abrirse. Es el instante de vértigo cuando uno se asoma al abismo y sabe que no puede retroceder. No es miedo de cobarde, no es fragilidad infantil, es el miedo sagrado, ese que nos advierte que estamos entrando en un terreno que no se explica con lógica fácil ni con frases rápidas. Hablar de dualidad no es describir un paisaje, es caminar dentro de un laberinto. Porque, ¿cómo aceptar que hasta los actos más oscuros forman parte de un todo mayor? ¿Cómo soportar que el verdugo y la víctima sean, al final, piezas de una misma danza? El alma lo intuye, pero la mente se resiste. Y ahí está la tensión, en ese filo donde no sabemos si estamos cayendo en la ingenuidad o si, al contrario, estamos por primera vez abriendo los ojos. La duda nos sacude y nos obliga a dejar de aferrarnos a respuestas de manual. Nos pone frente al espejo y nos dice: atrévete a ver lo que no quieres ver. Y en ese instante comprendemos que dudar no nos hace más pequeños, sino más verdaderos. Los grandes buscadores pasaron por ahí. Jesús dudó bajo la presión del huerto. Buda sintió la tentación del abandono bajo la higuera. Los místicos hablaron de noches oscuras donde no se veía ninguna estrella. Todos ellos caminaron entre certezas quebradas, y fue esa grieta la que les permitió descubrir algo más allá. Porque sin grieta no entra la luz. Sin duda no nace la comprensión. Así empieza el viaje a la dualidad, no desde la certeza rígida, sino desde la confesión humilde de que no entendemos del todo, de que nos tiemblan las piernas y aún así seguimos. Es la única manera de cruzar la puerta, con la duda como antorcha, iluminando apenas un paso delante, suficiente para avanzar aunque no sepamos aún a dónde lleva el sendero. Bienvenidos a Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar, mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Todo en la vida se entreteje de pares, como si el universo hubiese decidido expresarse siempre en espejos que se miran frente a frente. Día y noche, frío y calor, nacimiento y muerte, femenino y masculino, expansión y contracción. Nada parece aislado. Todo lleva escondido a su contrario como sombra inseparable. Y a veces creemos que uno de los polos es bueno y el otro malo, que hay que perseguir la luz
y negar la oscuridad, cuando en realidad lo que ocurre es que uno no puede existir sin el otro. El universo parece jugar con nosotros a mostrarnos que la verdad se halla en la tensión entre extremos. Si el sol brillara sin tregua, jamás comprenderíamos la ternura de la noche. Si el agua no se secara, nunca sabríamos la importancia del río. La vida se construye en un escenario de contrastes, y nosotros, almas encarnadas, venimos a experimentar precisamente ese vaivén. Imagina una mesa redonda y sobre ella un número escrito. 6 para uno, 9 para el que está enfrente. Ninguno miente, ninguno engaña. Ambos ven lo que ven desde el lugar que ocupan. Así es la dualidad. Depende del ángulo, depende de la mirada. Y sin embargo, el número es uno solo, aunque cambie su forma según la perspectiva. Esa es la paradoja. Lo que parece división es en realidad unidad disfrazada. Lo mismo ocurre con nuestra vida cotidiana. Llamamos fracaso a lo que quizá solo era un aprendizaje. Decimos enfermedad cuando tal vez es el cuerpo gritando por una transformación. Nombramos desamor cuando en realidad es un proceso de liberación. Todo se mueve en pares, todo vibra en un espectro donde lo que en un punto parece sombra, en otro revela su rostro luminoso. Y este tejido de opuestos no es un castigo, es un lenguaje. El alma no puede reconocerse si no se refleja en contrastes. No podríamos nombrar el amor si no hubiésemos conocido el dolor de perderlo, ni valorar la salud si nunca hubiésemos sentido el peso de la enfermedad. La dualidad nos moldea porque nos obliga a atravesar los extremos para buscar el centro. Así que, cuando nos preguntemos por qué el mundo está hecho de contrastes tan duros, la respuesta quizá no sea un por qué, sino un para qué. Para que aprendamos a mirar más allá de la pelea entre polos, para que descubramos que cada opuesto nos acerca a comprender la totalidad que lo sostiene. El equilibrio, ese punto cero que parece invisible y, sin embargo, sostiene toda la danza de los opuestos. Si miramos la dualidad como un péndulo, siempre va de un extremo al otro. Belleza y fealdad, valor y miedo, amor y odio. Pero en medio hay un instante, un respiro, un centro donde el péndulo se detiene apenas un segundo antes de volver a oscilar. Ese instante es el equilibrio, y aunque casi nunca nos quedamos ahí, es el lugar más verdadero de todos. No es un sitio de rigidez, sino de fluidez, porque el equilibrio no significa negar los extremos, sino habitarlos con medida. No es feo, es menos bello. No es cobardía, es menos valentía. No es fracaso, es menos éxito. Así, lo que parecía absoluto empieza a verse como una gama, un matiz, una escala. No vivimos en un tablero de piezas blancas o negras, sino en un lienzo de infinitos grises, donde cada tono tiene su valor. El equilibrio enseña que no hace falta elegir bando.
No se trata de ser solo día o solo noche, sino de aprender a reconocer que ambos se abrazan en el amanecer y en el ocaso. Y ahí, en ese abrazo, nace la armonía. Cuando miramos la vida desde el punto cero, dejamos de enjuiciar y empezamos a comprender. El odio, por ejemplo, no es simplemente lo contrario al amor. Es una forma distorsionada de amar. Un amor herido que se vuelve posesión, resentimiento, miedo. Por eso duele tanto, porque nace de la misma raíz pero torcida. El equilibrio no lo niega ni lo justifica, lo observa como parte de la escala y nos invita a transformarlo, a llevarlo de nuevo hacia su fuente original. El punto cero no es indiferencia ni frialdad, es claridad. Es estar en medio de la tormenta sin perderse, sabiendo que ni la euforia de la victoria ni la amargura de la derrota son definitivas. Es un estado de visión amplia donde el alma entiende que todo lo que ocurre es necesario para el aprendizaje. El equilibrio no se alcanza luchando contra los extremos, sino abrazándolos hasta que dejan de tironearnos. Es como aprender a caminar por una cuerda floja. No se consigue eliminando el viento, sino aprendiendo a moverse con él. Y poco a poco, ese andar inseguro se convierte en arte, y el centro deja de ser un esfuerzo para volverse un estado natural. Quizá ahí esté la clave de la dualidad. No venir a elegir entre polos, sino a descubrir que en el centro hay un punto donde todo se integra, donde el 6 y el 9 se reconocen como el mismo número visto desde distinta orilla. La sombra es quizá la parte más difícil de aceptar en el viaje del alma. Todos preferimos hablar de la luz, de los milagros, de lo que nos eleva. Pero cuando se nos muestra la oscuridad, sentimos rechazo, miedo, rabia. Sin embargo, sin sombra no hay contraste. Sin contraste no hay aprendizaje. La sombra no es un error de la creación, es un espejo incómodo que nos obliga a mirar lo que de otro modo esquivaríamos. El ejemplo más extremo lo tenemos en Adolf Hitler. Se convirtió en símbolo universal del mal, de la barbaridad planificada, del odio convertido en política. Su sombra colectiva obligó al mundo a enfrentarse al límite de lo intolerable. De su error nació la Declaración de los Derechos Humanos, tribunales internacionales, una conciencia global que intentaba aprender de la catástrofe. Y aquí está la paradoja. ¿Cómo puede un hombre tan oscuro ser maestro? No porque justificáramos sus actos, sino porque nos mostró con crudeza lo que nunca debía repetirse. Esa es la función de la sombra, sacudirnos, hacernos reaccionar. Pero la sombra no se acaba ahí, porque si no se integra, si no se sana, siempre regresa disfrazada. Lo vemos hoy con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. El pueblo judío, víctima del Holocausto, juró nunca más. Y sin embargo, bajo su liderazgo, Gaza se ha convertido en una cárcel a cielo abierto. Y las acciones del Estado de Israel han llevado a la muerte,
la humillación y la desesperación de otro pueblo, los palestinos. La paradoja es dolorosa porque muestra que la víctima, si no sana su herida, corre el riesgo de convertirse en verdugo. Lo que en Hitler fue espejo de horror, en Netanyahu se convierte en espejo invertido. El que sufrió ahora hace sufrir. Esta es la crudeza de la dualidad. La sombra no pertenece a un pueblo o a una persona concreta. Atraviesa a todos. Hoy es un líder, mañana puede ser otro, pero la enseñanza es la misma. Si no reconocemos la oscuridad en nosotros, la proyectamos hacia afuera y la repetimos. El ciclo de víctima y verdugo es la prisión de la dualidad. La sombra también está en lo cotidiano, no solo en los grandes nombres. Está en el odio que sentimos hacia alguien cercano, en la envidia que nos carcome, en el rencor que guardamos. En cada uno de esos gestos late la misma dinámica: rechazar al otro como si no fuera parte de nosotros. Y es ahí donde el alma tiene la oportunidad de aprender. Ver que esa sombra habla de heridas internas que necesitan ser miradas, no de enemigos externos que destruir. La paradoja de Hitler y Netanyahu nos abre una pregunta mayor. ¿Qué hacemos con la sombra? ¿Nos quedamos en el juicio y en la condena? ¿O nos atrevemos a mirarla como maestra incómoda? La luz más pura no se enciende negando la oscuridad, sino atravesándola. Si entendemos esto, entonces la sombra, por dolorosa que sea, cumple su propósito: empujarnos hacia el centro, hacia ese punto cero donde ni el verdugo ni la víctima tienen la última palabra, porque ambos se reconocen como reflejos de una misma humanidad. La mente y el alma no ven igual. La mente busca certezas, necesita clasificar, poner etiquetas, decir esto es bueno y esto es malo. Vive en un lenguaje binario porque su función es protegernos, darnos seguridad en medio del caos. Sin embargo, esa misma rigidez se convierte en un velo que nos impide comprender la realidad en toda su amplitud. La mente necesita extremos claros, mientras que el alma habita en los matices. Cuando ocurre una tragedia, la mente inmediatamente enjuicia. Injusticia, horror, castigo, venganza. El alma, en cambio, pregunta: ¿qué hay detrás? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué movimiento profundo está ocurriendo aquí? No lo hace para justificar, sino porque sabe que todo lo que sucede en este plano, incluso lo más hiriente, forma parte de un proceso mayor. La mente dice: Hitler fue el mal absoluto. El alma responde: en su sombra la humanidad despertó a una conciencia nueva. La mente dice: Netanyahu es verdugo, punto final. El alma responde: el dolor no integrado de un pueblo puede repetirse en forma de opresión hacia otro, y mientras no se reconozca, la herida seguirá abierta. La mente juzga en blanco y negro, el alma contempla los grises y busca la raíz. Esto no significa que la mirada del alma sea indiferente ni pasiva. Al contrario, la verdadera compasión nace del alma, no de la mente,
La mente solo sabe castigar o absolver, pero el alma sabe sanar. Y sanar no es borrar lo que pasó, sino integrarlo en un tejido más amplio de comprensión. Podemos verlo en lo personal. Cuando alguien nos hiere, la mente grita «enemigo». El alma, si le damos espacio, susurra. Esa persona te está mostrando un espejo de algo que debes reconocer en ti. No se trata de perdonar sin más, sino de entender que el dolor tiene un mensaje oculto. Y ese mensaje solo puede descifrarse con los ojos del alma. Por eso, cuando decimos que la dualidad es maestra, lo decimos desde esa perspectiva. La mente nunca lo aceptará. Para ella, un 6 es un 6 y un 9 es un 9. Pero el alma puede ver que ambos son el mismo símbolo, dependiendo de dónde uno se siente. Esa es la diferencia. La mente divide, el alma une. El reto es que, como humanos encarnados, necesitamos a las dos. La mente para sobrevivir, para organizarnos. El alma para comprender, para trascender. Y quizá el arte de la vida esté en dejar que la mente haga su trabajo, pero no darle la última palabra. Dejar que el alma tome el timón cuando entramos en el misterio de la dualidad. La vida en dualidad es como estar dentro de un péndulo inmenso. Nos balanceamos de un extremo a otro sin descanso, creyendo que el movimiento mismo es el sentido. Un día sentimos euforia, al siguiente nos invade la tristeza. Un día nos creemos invencibles, otro nos arrastramos en la derrota. El alma encarnada viene aquí a oscilar entre esos polos, pero el peligro está en quedarse atrapado en la oscilación, como si no existiera otra posibilidad que ir de golpe en golpe, de luz en sombra, de amor en odio. La trampa del péndulo es seductora porque nos da sensación de intensidad. Todo lo sentimos en exceso, todo es desbordante. Cuando estamos arriba, creemos que hemos llegado a la cima. Cuando estamos abajo, sentimos que nada tiene sentido. Pero el péndulo no se detiene y ese vaivén termina desgastando, agotando, rompiendo el alma que se identifica demasiado con el movimiento. Podemos verlo en la persona y en lo colectivo. A nivel personal, pasamos del entusiasmo ciego al desánimo absoluto, del fanatismo por una idea a la apatía total, del enamoramiento desbordado al odio feroz hacia la misma persona. A nivel colectivo, los pueblos caen en lo mismo. Hoy se elevan en ideales de justicia, mañana se hunden en tiranías. Hoy se proclama la libertad, mañana se aceptan cadenas. Y así es el péndulo cuando no se comprende su naturaleza. El verdadero aprendizaje no está en romper el péndulo, porque forma parte del tejido de la vida, sino en aprender a caminar en medio de su movimiento sin quedar a merced de él. Observar cómo va y viene, cómo sube y baja, y no dejar que arrastre toda nuestra identidad. El equilibrio del que hablábamos antes no significa detener el mundo, sino situarnos en el punto desde el cual el vaivén ya no nos domina. Hay un momento en que el buscador se da cuenta de que no es el péndulo, sino el espacio que lo contiene,
que no es la oscilación entre polos, sino la conciencia que observa el movimiento. Y ahí empieza la libertad, cuando dejamos de creer que somos la euforia o la tristeza, la gloria o el fracaso, y entendemos que somos el testigo que aprende de ambas sin quedarse preso en ninguna. El péndulo siempre existirá, porque es la ley de este plano, pero podemos dejar de ser juguetes de su vaivén y empezar a usarlo como herramienta. Cada oscilación nos muestra algo nuevo. Cada extremo nos enseña un matiz que luego podemos integrar en el centro. Solo así la dualidad deja de ser prisión y se convierte en escuela. La dualidad no es un concepto lejano, no es una idea abstracta que solo se aplica a grandes nombres de la historia o a debates filosóficos. Vive en lo cotidiano, en cada esquina de nuestra existencia. Ahí es donde más se siente, porque no hace falta mirar guerras o dictadores para ver el vaivén de los opuestos. Basta con mirarnos a nosotros mismos. El amor y el desamor son quizá el ejemplo más claro. Cuando amamos, nos sentimos plenos, expansivos, como si todo el universo conspirara a nuestro favor. Y cuando el amor se rompe, nos hundimos en el vacío. Creemos que la vida ha perdido sentido, pero en el fondo ambos estados forman parte de la misma energía. El amor nos abre, el desamor nos enseña lo que necesitamos sanar, nos devuelve hacia adentro para crecer. Uno sin el otro sería incompleto. La salud y la enfermedad son otro reflejo. Nadie quiere enfermar, pero cuando el cuerpo se rompe, nos obliga a escuchar lo que en la prisa de la salud nunca oímos. La fiebre, el dolor, la fatiga son voces que piden atención. Y tras la recuperación, apreciamos la salud de una manera que antes dábamos por sentada. La enfermedad nos recuerda que el cuerpo es sagrado, que hay que cuidarlo, que no somos máquinas invulnerables. También está la dualidad del éxito y el fracaso. El éxito nos da alas, nos infla, nos hace sentir capaces. El fracaso nos golpea, nos vacía, nos humilla a veces. Pero ¿cuándo aprendemos más? ¿En la victoria fácil o en la caída que nos obliga a replantearlo todo? Cada fracaso lleva escondida la semilla de un futuro éxito, y cada éxito guarda el riesgo de la soberbia que puede derribarnos después. Y podríamos hablar de la vida y la muerte, el gran par inseparable. La vida nos llena de experiencias, nos permite amar, crear, aprender. La muerte nos recuerda la fragilidad de todo, nos enseña desapego, nos obliga a mirar hacia lo eterno. No son contrarias, son parte de un mismo ciclo. El día no maldice a la noche, ni la noche niega al día. Se suceden, se abrazan. La dualidad también se refleja en lo pequeño, alegría y tristeza, confianza y duda, compañía y soledad. Cada vez que atravesamos uno de esos polos, el otro se prepara para recordarnos su existencia. Y si lo miramos con ojos de alma, entendemos que no son castigos,
sino movimientos naturales de un universo que siempre busca equilibrio. Al final, la dualidad es el lenguaje con el que la vida nos habla, cuando amamos y perdemos, cuando sanamos y enfermamos, cuando triunfamos y caemos. Todo está ahí para mostrarnos que el aprendizaje no está en huir de un polo hacia el otro, sino en integrar la lección de ambos, para que desde el centro podamos ver la unidad que los sostiene. Hasta aquí hemos caminado entre opuestos. Hemos mirado el vaivén del péndulo, sentido en carne propia lo que significa oscilar entre amor y desamor, salud y enfermedad, éxito y fracaso. Pero el viaje del alma no se queda en aprender a moverse entre polos. El verdadero salto es trascender la dualidad. Trascender no significa huir de ella ni negarla. Significa verla como lo que es, un escenario, una escuela. Mientras creemos que la vida es solo sombra o solo luz, seguimos atrapados en el juego. Pero cuando empezamos a intuir que luz y sombra forman parte de un mismo tejido, entonces algo en nuestro interior se expande, como si una ventana invisible se abriera hacia un horizonte más amplio. Ese horizonte es el punto cero del que ya hablamos. Es el lugar donde los opuestos se funden, donde el 6 y el 9 dejan de ser rivales y se revelan como dos maneras de leer lo mismo. Ahí entendemos que la dualidad es relativa, que lo que llamamos bueno o malo depende de la perspectiva, de la orilla desde la que miramos. Y desde ese punto, el alma contempla sin juicio, sin necesidad de condenar ni de justificar, simplemente ve. Los místicos lo intuyeron. El símbolo del yin y el yang nos lo recuerda. Dentro de la luz hay una semilla de sombra. Dentro de la sombra late una chispa de luz. Nada es puro extremo. Todo es parte de un círculo mayor que integra a los dos. Trascender la dualidad es dejar de ver mitades enfrentadas y empezar a ver círculos completos. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando logramos esa visión, dejamos de ser esclavos del péndulo. Ya no nos identificamos solo con la euforia o con la tristeza, con la gloria o con la derrota. Somos capaces de vivir ambos estados, de sentirlos, pero sin quedar atrapados en ellos. Los atravesamos con la certeza de que no son finales, sino pasos. Y ahí nace una paz que no depende de que las cosas salgan bien o mal, sino de la comprensión profunda de que todo está sostenido. Trascender la dualidad no significa vivir en un nirvana separado de la vida, sino participar en ella con otro espíritu. Significa amar incluso cuando hay dolor, confiar incluso en medio de la pérdida, aprender incluso cuando parece que no hay nada que ganar. Es vivir en medio de la polaridad, pero sabiendo que la unidad está siempre presente, como un río subterráneo que alimenta a ambas orillas. Quizá ese sea el mayor reto del alma encarnada, recordar que vino a este plano a experimentar contrastes,
pero que en lo más profundo nunca dejó de ser unidad. Somos actores en una obra de luces y sombras, sí, pero al final somos también espectadores, conscientes de que el guión entero pertenece a algo más grande. Y cuando lo recordamos, la dualidad ya no pesa tanto, se vuelve maestra y nosotros aprendices agradecidos. Si hablamos de dualidad y la dejamos en el terreno de lo filosófico, parece un asunto lejano, casi reservado a místicos o a pensadores. Pero la verdad es que la dualidad nos atraviesa cada día, en cada gesto, en cada palabra y cada relación. Lo vivimos en lo más íntimo y en lo más colectivo, y pocas veces nos damos cuenta de que ahí late el mismo movimiento que en los grandes símbolos de la historia. En la pareja, por ejemplo, se ve con claridad. La convivencia está hecha de amor y roce, de pasión y rutina, de ternura y enfado. A veces sentimos que el otro es nuestro espejo más luminoso, otras veces que es nuestro mayor desafío. Y ambos estados son reales. No hay relación sin dualidad, porque el otro nos muestra lo que somos y lo que aún no hemos resuelto. El equilibrio está en reconocer que ni la idealización ni el rechazo absoluto son toda la verdad. La pareja es el campo donde la dualidad se convierte en laboratorio del alma. En la familia ocurre lo mismo. Los padres y los hijos viven entre la cercanía y la distancia, entre la protección y la libertad. Hay días en que sentimos gratitud infinita y otros en que desearíamos un respiro. Nada de eso es malo. Es simplemente la vida mostrando sus dos caras. La clave está en no quedarse solo con una, sino en aceptar que ambas forman parte del vínculo. En la sociedad, la dualidad se expresa como polarización. La política, por ejemplo, es un escenario constante de opuestos. Izquierda y derecha, progreso y tradición, apertura y cierre. Cada parte se cree dueña de la verdad, cuando en realidad ambas sostienen, de manera imperfecta, diferentes aspectos de la misma realidad colectiva. El problema surge cuando nos quedamos atrapados en el péndulo de la lucha y olvidamos que ningún extremo por sí solo puede sostener una sociedad. La verdadera riqueza surge cuando aprendemos a dialogar, cuando comprendemos que el opuesto también tiene algo que enseñarnos. Y si miramos a lo global, la dualidad aparece en los pueblos, en las culturas, en las religiones. Hoy vemos enfrentamientos que repiten viejas heridas. El oriente y el occidente, el norte y el sur, el creyente y el ateo. La dualidad se manifiesta como división, pero en el fondo es un espejo de la dificultad que tenemos como humanidad para integrar nuestras diferencias. Solo cuando entendemos que ambos lados son parte de una misma humanidad, podemos empezar a sanar. Lo cotidiano está lleno de dualidad, la risa que sigue al llanto, el cansancio que precede al descanso, la esperanza que renace después del desencanto. Y lo más hermoso es que, aunque a veces lo olvidamos, cada oscilación es oportunidad de aprender.
El amor se hace más profundo después del desamor. La salud más sagrada después de la enfermedad. La paz más valiosa después del conflicto. La vida no nos pide elegir un polo y quedarnos allí. Nos invita a vivirlos todos, a integrarlos y poco a poco descubrir que detrás de ambos está la unidad que todo lo sostiene. Entonces, dejemos que sea el alma la que cierre este viaje, porque hablar de la dualidad es como caminar por un bosque al atardecer. A un lado queda la claridad del día, al otro la oscuridad de la noche, y en medio nosotros, intentando encontrar el sendero. Quizá lo más importante que hemos descubierto es que la dualidad no es enemiga, es espejo, que cada vez que la vida nos enfrenta a un extremo, al amor que nos desborda o al dolor que nos arranca lágrimas, a la salud que nos da alas o a la enfermedad que nos detiene, lo hace no para castigarnos, sino para mostrarnos que hay un centro donde todo cobra sentido. Ese centro no es indiferencia ni frialdad, es el punto cero. El lugar donde entendemos que el 6 y el 9 son el mismo número visto desde distintas orillas. Hemos mirado sombras que nos hieren, Hitler como símbolo de lo que nunca debió ser, Netanyahu como paradoja del verdugo nacido de una víctima. Y al hacerlo, hemos visto que la sombra no desaparece negándola, sino reconociéndola, porque sólo cuando aceptamos que todos llevamos dentro luz y oscuridad, podemos elegir desde dónde queremos vivir. Esa es la enseñanza profunda, que el verdugo y la víctima habitan en nosotros y que trascender la dualidad es dejar de repetir el ciclo para convertirlo en conciencia. La vida nos balancea como péndulo, pero no somos el péndulo, somos el espacio que lo contiene. No somos solo los días de gloria ni las noches de derrota. Somos la conciencia que atraviesa ambos. Y en ese descubrimiento, poco a poco dejamos de identificarnos con los extremos y nos situamos en un lugar más amplio donde la unidad se revela. Al final, la dualidad no es prisión, sino escuela. Y el alma, cuando lo comprende, sonríe. Ya no necesita elegir entre luz y sombra, porque sabe que ambas son parte de la misma llama. Y esa llama no se apaga, porque pertenece a un fuego eterno que no entiende de mitades, solo de totalidad. Quizá de eso se trate, de aprender a vivir más allá del 6 y del 9, más allá de los polos, en esa dimensión donde el péndulo se detiene y todo se integra. Y entonces descubrimos que lo que parecía lucha es en realidad danza, que lo que parecía fragmento es totalidad y que el alma, al final, nunca dejó de ser una con todo lo que existe. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres,
también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.